Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver lo que son las operaciones en Inventor, las operaciones de extrusión principalmente. Para eso vamos a partir creando una pieza en estándar métrico, como siempre. Ustedes pueden ver acá en el entorno de modelado 3D, pueden ver ya distintos tipos de herramientas de operaciones. Pueden ver extrusión, revolución, ¿cierto? También pueden ver estas operaciones fillet y chamfer, que son muy similares a las que vimos en Sketch. Pueden haber operaciones para hacer agujeros, para hacer hilos, combinar y modificar partes. Y así, hay muchas operaciones con las que uno puede jugar. Hoy día vamos a ver las más básicas. Eh, para partir vamos a crear un sketch. Es importante que entiendan que al final todo aquí parte de un sketch. Yo creo un sketch, creo una figura en dos dimensiones y la extruyo, ¿ya? Y estas operaciones básicamente son distintas formas de extruir eh, un sketch, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Entonces vamos a partir creando un dibujo, vamos a hacer un rectángulo. Este rectángulo sí va a partir desde el centro, así, y vamos a hacer un rectángulo de 50 por 50. Ya con el rectángulo creado, por ejemplo, le vamos a hacer un chamfer aquí en la esquina de 5 milímetros, no, de 10 milímetros, aquí. Ya, teniendo nuestro sketch, vamos a proceder a realizar la primera extrusión. Nos vamos a extrude y automáticamente se va a abrir esta pestaña de acá, ¿ya? Y me va a pedir que seleccione un perfil, ¿ya? Un boceto, un dibujo, una figura cerrada que yo creé, en este caso esta suerte de cuadrado. Él automáticamente detecta en general y te la selecciona, pero en general ustedes en perfiles pueden seleccionar uno o múltiples perfiles que quieren extruir, ¿ya? Y después les pregunta en el fondo el largo de la extrusión. En este caso, para hacer un cubo, bueno, una suerte de cubo, vamos a darle largo también 50. Y ahí se crea nuestro cubo con una suerte de chamfer. Em, ¿Por qué creé un chamfer en el sketch? Les quería mostrar que también ustedes pueden, eh, si se notan acá, yo les comenté que estas dos operaciones, chamfer y fillet, se parecían mucho. Eso porque yo también puedo crear un chamfer en un objeto, en una extrusión, ¿ya? Simplemente cliquando chamfer, le doy la distancia, en este caso 10, y selecciono una arista, un eje. Em, por ejemplo este. Y él automáticamente me crea un chamfer, tal como se lo hubiera hecho en el sketch. Y esto para mostrarles en el fondo que hay, como les decía antes, en el primer video, hay muchas formas de construir una misma pieza, hay muchas formas de llegar a lo mismo. En este caso, un mismo chamfer pudo haber partido desde el sketch o después en el modelado 3D, ¿ya? Es importante que lo sepan. Y como les decía también, finalmente es pura imaginación. También vamos a aprovechar, bueno, de revisar la herramienta de agujero. Si ustedes quieren realizar una perforación, ya sea para encajar una pieza, para un perno, etcétera, pueden irse a la herramienta de hole y básicamente lo que les pregunta es seleccionar una posición y hay muchas opciones y uno puede seleccionar todas las dimensiones en el caso de que uno quiera poner un perno en particular, etcétera. Hay de todo para especificar. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un agujero en esta cara, me lo detecta y no quiero que tenga
ningún tipo de asiento para ninguna cabeza de perno, simplemente que sea un agujero convencional. ¿Ya? En este caso él me está creando un agujero de largo 20, me está creando un agujero con una punta de 118 grados y con un diámetro 3.5. En general, esta punta, por ejemplo, hace referencia a las características de la broca, pensando en la manufactura de este agujero. em, Al realizar esta perforación uno va a quedar con el ángulo de la broca. O si quiero en el fondo seleccionar ya, me quiero poner un poco exquisito con la manufactura y exigirle al, al operario que me haga una terminación rectangular o cuadrada. Em, También yo puedo hacer que la terminación del agujero, en vez de que sea 20 milímetros de largo, simplemente atraviese la pieza seleccionando esta opción de acá. Como ven, me atraviesa la pieza. Y por último le vamos a especificar el diámetro del agujero, en este caso de 10 milímetros. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar la terminación del borde de la perforación, yo podría agregarle un fillet. Esto es muy común, generalmente uno lo hace para suavizar las piezas. Uno podría, por ejemplo, irse a fillet y seleccionar el borde también de un círculo. No tienen por qué ser necesariamente ejes, o sea, o aristas, ¿cierto? Pueden ser también círculos y, y bueno, podría generar un fillet ahí y tener una terminación más suave. Bueno, la otra operación que es bien útil es un sólido en revolución o revolve. Para eso nosotros tenemos que construir otro sketch. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un sketch. Por ejemplo, vamos a crear un plano, ¿ya? Entre esta y esta cara, ¿ya? Y vamos a crear un sketch justo en este plano, ¿ya? Es súper útil, les repito lo que les hice. Seleccioné la herramienta plano, está acá. Y bueno, hay varias formas de crear plano, ustedes pueden buscar, pero una forma súper rápida y muy útil de crear plano es crear un plano en el centro, crear un plano entre dos planos. Yo en el fondo lo que hago es seleccionar un plano y al tiro selecciono otro plano e Inventor automáticamente me crea un plano en- centrado en estos dos planos. Y aquí yo puedo crear un sketch y en este sketch voy a dibujar un sólido, un sketch base para mi sólido en revolución. En este caso voy a dibujar, por ejemplo, voy a proyectar esta geometría con esta herramienta. Yo proyecto, por ejemplo, este borde, lo proyecto en mi eje, en mi sketch. Y en base a esta proyección yo puedo crear, por ejemplo, vamos a crear un triángulo, vamos a aprovechar de crear un triángulo isósceles. Como verán, este triángulo no está restringido aún. Yo podría hacer que estos dos bordes sean iguales y por último me faltaría restringir la altura de este triángulo y demos la altura 35. Y ahí me quedaría un triángulo 100% restringido. Una vez creado el sketch, yo ahora voy a ir a Revolve y voy a seleccionar un perfil. Es importante que seleccione un puro perfil y el eje. Y como verán, él me lo va a revolucionar alrededor del eje que seleccioné y me va a extruir, en este caso, un cono. Si yo selecciono o creo un puro triángulo así, no me lo va a revolver porque en el fondo la extrusión va a chocar consigo misma. Entonces es importante que cuando ustedes estén creando la figura para el sólido en revolución, em,
sea en el fondo una pura mitad simétrica. Yo lo que suelo hacer es creo la figura y después la parto a la mitad, como lo hice recién. Y, y bueno, aprovecho usar esa misma línea para seleccionar el eje. También puedo crear un sólido en revolución parcial, por ejemplo, 180 grados nomás. También podría cambiar el sentido y así. Y en general esas son las herramientas más importantes, las herramientas que deben dominar y que van a usar en el 90% del tiempo. Es verdad que hay, por ejemplo, herramientas como el hilo. El hilo, por ejemplo, también es útil. Aquí en este caso me pide seleccionar una cara, ya una perforación hecha, por ejemplo esta, y automáticamente me va a detectar el diámetro de la perforación y me va a recomendar una norma. En este caso me está recomendando un hilo métrico, un M10, ¿cierto? Y, y yo le voy a dar OK y me crea el hilo. Y esas son las principales herramientas que deben saber. Les recomiendo que practiquen con ellas y que el resto de las herramientas las vayan buscando en internet y, y así las van descubriendo, pero en general eh, estas 4 o 5 herramientas que les acabo de enseñar son las que se usan en el 95% de los casos. Si por ejemplo nosotros abrimos el peón que creé en el video pasado, ¿cómo podríamos extruir este sketch? Bueno, claramente si yo hago una extrusión común y corriente como esta, me genera una suerte de peón que medio abstracto, que no sirve mucho. Claramente esto es un sólido en revolución y como yo les había contado recién, si yo para el sólido en revolución necesito la mitad, ¿cierto? La mitad simétrica del sólido y necesito un eje. Entonces, una forma muy fácil de solucionar esto es trazando una línea que corte el sketch por completo. ¿Ya? En este caso esta línea no está restringida, ¿cierto? Pero no lo voy a restringir. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la mitad de mi sketch y el eje. Y como verán, automáticamente me genera la revolución del peón y nuestro peón ya cobró forma. Esto, por ejemplo, uno lo podría manufacturar fácilmente en un torno CNC o incluso a mano, teniendo los planos de las cotas o generando el archivo de código CNC, código G